Buenas tardes, Arracha León a todos. Buenas tardes, Maite, ¿cómo estás? Hola, muy Bien- buenas. bienvenidos, bienvenidas todas. Yo creo que ya me vais conociendo, pero bueno, por si hay alguien nueva o nuevo que se incorpora, yo soy Asier Arrizabalaga, miembro del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco. Y bueno, pues nada, hoy, si no me falla la memoria, ya es el final del ciclo de webinars. A lo largo de todo este primer semestre, pues hemos podido contar con los conocimientos y con la colaboración de Maite, que ha sido una gozada y nos ha ido ahí contando por capítulos, ¿no? Un poco para poder tener, digamos, las nociones básicas de cómo podemos hacer ese abordaje completo, ¿no? De 360. Y hoy para poder finalizar esta primera colaboración que hacemos con Maite, pues el título del webinar que nos ha propuesto es Más allá del tratamiento convencional, la educación y los nuevos enfoques en fibromialgia. Vale. Sin más, le dejo a Maite que comience. Muchas gracias, Maite, es que ricasco. Muy bien, muchísimas gracias como siempre por vuestra implicación, por hacer este ciclo, ¿no? de webinars que son tan importantes, en este caso, pues para el abordaje de la fibromialgia. Como siempre, abro turno de si queréis escribir por el chat, si tenéis ya alguna pregunta, como hoy también es el último día, si tenéis alguna pregunta que hacer y demás, pues ya sabéis que os agradecería mucho que la pudierais escribir y así dejamos resueltas todas vuestras dudas. Mientras tanto, bueno, el título un poco de este último webinar era esto, ¿no? Precisamente hacer un webinar de cierre, ¿no? De todo lo que ha sido, lo que hemos ido repasando poco a poco a lo largo de todo este ciclo de webinars. La fibromialgia, ya hemos hablado, ¿no? De ella, que es una enfermedad muy compleja y a día de hoy tenemos que ser conscientes que no hay un tratamiento curativo. Hemos hablado de que tenemos herramientas y más como fisioterapeutas, que entiendo que la mayoría de las personas que estáis conectadas, pues sois fisioterapeutas. Mira, tenemos una persona desde Puerto Rico. Hola, muy buenas. Si podéis ir escribiendo en el chat, ¿vale? Os lo agradeceré y yo iré apuntando las preguntas que tengáis que hacer. Pues como decía, ¿no? A día de hoy no hay un tratamiento curativo, pero sí que es verdad que como profesionales de la salud, sobre todo fisioterapeutas, psicólogos, dentro de un abordaje siempre multidisciplinar, porque evidentemente necesitamos a los médicos, enfermería, nutricionistas, toda parte social, comunitaria. Es que aquí, por desgracia, son enfermedades muy prevalentes donde necesitamos esos equipos, ¿no? multidisciplinarios para realmente abordar la complejidad de esta enfermedad. El más allá de la fibromialgia, no hay una pretensión de explicar otros tratamientos que no sea pues las bases que hemos explicado, ¿no? Porque son los que tienen mayor evidencia científica a día de hoy, que son esos tres pilares que además es de cualquier tipo de dolor crónico, ¿eh? Un artículo que siempre cito, que es el estudio Delphi, de estudio de consensos de investigadores, de Sharp de 2020, en el cual hay un pilar de educación, un pilar de ejercicio y un pilar de psicología, ¿no? Que al final es lo que hemos estado hablando para la fibromialgia, lo que engloba la terapia FibroWork y otras terapias multicomponentes. Y hablábamos, ¿no? De la educación en ciencia del dolor, la pauta de ejercicio. Hicimos un webinar específico para hablar de esa pauta, cómo teníamos que hacer esa prescripción de ejercicio que tendría que ser siempre individualizado, adaptado a la sintomatología, a las comorbilidades, momento vital de la persona y decisiones compartidas. Y luego todo el abordaje más psicológico, terapia cognitivo-conductual, el ACT, la aceptación y compromiso, todo el tema de mindfulness. Estas son herramientas que pueden ayudar a la persona no a recuperarse, porque a veces la palabra cuando llamamos recuperar es como si volviera a un estado anterior, ¿no? Y después de tener una enfermedad, y una enfermedad como es la fibromialgia, uno no recupera su estado anterior. Tiene una enfermedad y a partir de aquí hay que buscar soluciones para poder mejorar la funcionalidad, la calidad de vida, entendiendo que no todas las personas mejoran por igual, que no siempre podemos ayudar a todas las personas y por eso aún nos sigue faltando más investigación.
Pero ¿qué hay detrás de todo esto, no? Bueno, gracias por los comentarios de las personas que estáis escribiendo. Vale, aquí sí que hay una duda. Programa FibroWalk en atención primaria, sí, en Cataluña, sí. Trabajo en atención primaria en Andalucía. Me gustaría poder abordar la fibromialgia desde la perspectiva multicomponente. Yo os animo muchísimo, en todo lo que pueda ayudar. Ya sabéis que me podéis contactar. De hecho, os lo volveré a poner, lo pongo en cada webinar. ¿Vale? Lo tenéis aquí, 616-981101. Lo único que pido es que no me llaméis por teléfono, no cojo llamadas telefónicas, ¿vale? Ni las devuelvo. Pero si me escribís por WhatsApp, pues sí que estaré encantada de ayudar. Realmente aquí se ha implementado la terapia multicomponente en todos los centros de atención primaria. Aquí en Cataluña se han instaurado las figuras, como decía, ¿no? Dos pilares fundamentales que son los fisios APIC, los fisios de atención primaria y comunitaria, y aquí hay la figura de lo que llamamos el REBEC. El REBEC es el psicólogo general sanitario, ¿sí? Que está en primaria, que no es el PIR, no es el psicólogo clínico. Más o menos esto ya lo abordé en el webinar también de psicología, las diferencias y las reticencias y los problemas que hemos tenido con estas dos figuras, que se trata de trabajar siempre de forma colaborativa, ¿eh? Pero a día de hoy es el tratamiento que tenemos que puede ayudar a más personas, ¿no? Entendiendo esto, que no podemos ayudar a todo el mundo, por desgracia, como decía antes, que no todas las mejoras son iguales, que las mejoras no son para siempre, no siempre son para siempre. Y hay personas que incluso después de la terapia, a cabo de 3 meses, pueden experimentar una mejoría de su funcionalidad, de su calidad de vida. Incluso también comentábamos, ¿no? Que incluso a nivel sintomático pueden percibir la misma intensidad, pero tienen más capacidad de hacer más cosas, ¿no? El grado de funcionalidad ha aumentado. Pero que esto no significa que se mantenga en el tiempo. Reportábamos estudios, que los tenéis todos publicados, de que en nuestro caso del FibroWalk, se mantenían a los 9 meses, bajaba ligeramente, pero faltaría, ¿no? ¿Qué pasa al año? ¿Qué pasa a los 2 años? Vale, aquí es lo que os decía, que no está tanto de en qué otros tratamientos, porque al final cualquier tratamiento que me podáis decir, a día de hoy no hay suficiente evidencia, ¿sí? No, hay muchísimos tratamientos, hay personas que han mejorado mucho con diferentes tratamientos, el que queráis, de estimulación electrocraneal, la acupuntura, otros que han hecho una dieta sin gluten, otro tipo de dieta, otro tipo de tratamiento que les hayan ayudado. Pero estamos hablando de casos, ¿sí? Estudio de casos individuales, o 2, 3, 4, 5 personas, pero cuando se hace un estudio aleatorizado y controlado, pues los resultados no son concluyentes. Con lo cual, ¿a qué nos referimos más allá de la fibromialgia? Más allá de la fibromialgia, para englobar un poquito todo el ciclo de webinars, es que seamos conscientes que estamos tratando con personas que son muy estigmatizadas, personas que llevan un bagaje, llevan una mochila muy importante por la propia enfermedad, que decíamos que era una enfermedad muy compleja, una enfermedad que devasta todos los ámbitos de la persona a nivel individual, familiar, social, laboral, les trunca absolutamente la vida, que conlleva muchas limitaciones, una enfermedad muy limitante, incapacitante, invalidante, que no tenemos que olvidar, porque a veces ah, nos dejamos llevar por esos casos que han mejorado, y los casos que han mejorado mucho, ¿sí? Porque todos los que nos dedicamos a tratar dolores crónicos o fibromialgia, hay estos casos que dices, ostras, es que la mejora ha sido importante, pero ¿cuántos casos hay de esto? Nosotros reportamos un 8% que mejoran más del 70% los síntomas, que está muy bien, es decir, no es un tanto por ciento desdeñable, pero fijaros que estamos hablando de un 8, 9, 10%. ¿Qué pasa con la gran mayoría? ¿Qué pasa con las personas que no mejoren? Y aquí es donde tenemos que tener mucha precaución. Os animo muchísimo, y más desde la fisioterapia, a tener mucha precaución con lo que decimos, con las frases de al menos en no sé dónde se curan,
y ahora insistiré también por eso la parte del título en toda la parte de educación, ¿no? La parte de educación en ciencia del dolor, neurociencia del dolor, sabemos que, bueno, viene de la fisioterapia, ya hace más de 20 años que se hacen congresos y que la mayoría de fisioterapeutas estamos muy bien formados en educación en ciencia del dolor y que cada vez más va traspasando a los otros profesionales. Pero esto es una arma de doble filo, ¿eh? El arma de doble filo es que si bien nos aleja de ese modelo biomédico y nos da explicaciones, hay que tener en cuenta de no ser demasiado simplistas y reduccionistas con estas teorías, porque es muy fácil acabar explicando que el dolor es todo producto del cerebro, ¿sí? Con lo cual es todo producto de una amenaza, contextos de amenaza, las SEMS, las PEMS, contextos de seguridad, contextos de amenaza. Si la persona considera, el cerebro de la persona considera que está amenazado, le genera toda una serie de síntomas y aquí le metemos todo el dolor, la fatiga, que pueda tener erupciones cutáneas, visiones borrosas, cualquier cosa que pueda tener a la persona, se acaba demasiadas veces achacando a que todo es producto del cerebro y de una mala evaluación. Bueno, a día de hoy, y esto ya también en el capítulo concreto de educación, hablábamos, ¿no? Frases como la nocicepción no es necesaria ni suficiente. Bueno, apuntan, la propia IAS dice que puede haber dolor, ¿no? Por toda la parte de procesamiento central sin la necesidad de una nocicepción. Pero a ciencia cierta, esto lo sabemos seguro, esto es así y es inamovible, ¿sí? O que haya dolor sin daño. Y aquí es donde generalizamos, y como estamos hablando de fibromialgia, la catalogamos como esa enfermedad donde no tienen daño. Y decimos, no, ahora ya con los conocimientos de la neurociencia ya podemos explicar por qué las personas con fibromialgia tienen tanto dolor si no tienen daño. ¿Sabemos seguro que no tienen daño? Porque la frase de que todo sale bien y que todas las pruebas salen bien, tenemos que saber en el contexto que se dicen. Si hacemos una analítica habitual de las que se hacen de forma rutinaria, sí, aquí en principio no, por fibromialgia no sale ninguna alteración. ¿Qué les vamos a hacer? ¿Una radiografía? Sí, no tienen ningún hueso roto, no va a salir nada roto. ¿Una resonancia magnética? ¿Un TAC? No, a nivel de músculo, articulaciones, no, en estas pruebas pues no saldrán alteraciones. Pero cuando nos dedicamos a investigación, es que no es que esté todo bien, es que está todo mal. No hay nada que esté bien. Lo que nos falta es que haya esa alteración que sea común en todas las personas del mundo con fibromialgia y eso no existe, ¿sí? Como por ejemplo todas las alteraciones de fibra pequeña, que era una hipótesis que apuntaba muy fuerte y que podía ser la explicación, pues bueno, la padecen 20-30% de las personas, no la padecen todas las personas, con lo cual lo que no tenemos es una alteración demostrable cuando hacemos pruebas en investigación que sea consistente en todas las personas con fibromialgia. Aquí nos lleva también a pensar cómo estamos clasificando a las personas con fibromialgia, qué tipo de diagnósticos están recibiendo. Todas, seguramente, yo me gusta pensar que reciben un diagnóstico acurado, un diagnóstico correcto, pero aún así hay diferentes criterios diagnósticos. Acordaros que hablamos de los criterios diagnósticos. A día de hoy aún se siguen diagnosticando por puntos cuando ya en 2010 la propia American College of Rheumatology dijo, se tienen que dejar de utilizar los puntos. Estamos en 2025 y aún se sigue diagnosticando solo por puntos, ¿no? Luego hay este estudio donde decía que los criterios de 1990 con los 2010 eran los que tenían mayor sensibilidad y especificidad, pero han salido ya los del 2011, los del 2016, es decir, hemos evolucionado. Luego, ¿estamos seguros que esa misma enfermedad no hay subtipos de personas que además tienen muchas otras patologías, muchas otras comorbilidades? Se ha intentado ya muchas veces clasificar
a las personas y no según un perfil de personalidad, sino de la parte más bio, que esta también es otra de las cosas que apuntaba o he ido repitiendo también a lo largo de los webinars, ¿no? Que está muy bien y ya es hora que avancemos de este modelo biomédico y pasemos a este modelo biopsicosocial que yo apuntaba en que no solo es biopsicosocial, sino que también había esta parte ecológica, ¿sí? Como el cambio climático, la crisis que estamos sufriendo actualmente ambiental afecta, porque está afectando sin ninguna duda, ¿eh? Está generando muchas patologías crónicas, ya no dolor crónico, sino muchísimas patologías crónicas. Y toda la parte ambiental, cómo puede estar afectando, perpetuando, y es algo que tenemos que considerar. Pero si bien está muy bien que desteguemos este modelo biomédico, no deberíamos pasar a ese abordaje psicosocial, que ya hemos visto en anteriores webinars cómo la parte psicológica y la parte social, claro que tiene una fuerte influencia, no una débil influencia, una fuerte influencia en la percepción, en este caso específico del dolor, pero que tenga una fuerte influencia no significa que sea el todo y no significa que no haya una parte orgánica que sea la que realmente esté causando esta intensidad del dolor, luego modificada por todos estos factores psicosociales, evidentemente por un maltrato institucional. El otro día hablaba, bueno, con asociaciones de pacientes que las tenemos que tener en cuenta. Ahora también haré un pequeño apunte sobre las asociaciones. Y hablábamos, ¿no? de que lo importante que es tener en cuenta esta complejidad de la enfermedad y que el hecho que a día de hoy no tengamos esa prueba a nivel asistencial, vuelvo a decir, porque a nivel de investigación sí que la tenemos, no significa que no exista, no significa que no exista un daño, una lesión. No, a día de hoy no podemos afirmar. Luego a lo mejor la ciencia avanzará y lo acabaremos afirmando, pero a día de hoy no se puede afirmar que todo sea un error evaluativo y que todo dependa del cerebro. No, el cerebro evalúa mal y genera una intensidad de dolor X y ya está. Y todo esto se puede desaprender para volver a aprender, porque yo lo he aprendido además, las neuronas espejo, de mis abuelos, de mi madre que estaba enferma y yo he aprendido. La parte psicosocial es muy importante, pero la parte bio no la tenemos que olvidar, porque cada vez más hay más evidencia, hay más estudios de cómo esta parte bio nos está condicionando, pero ya a todas las personas, ¿sí? Ya no solo a las personas que tienen fibromialgia o dolor crónico, sino toda la sintomatología que está llevando. Porque no tenemos que olvidar que la fibromialgia no es solo dolor, con lo cual, en todo caso, la educación en ciencia del dolor nos daría una explicación a la parte del dolor, pero es que a veces incluso las propias personas verbalizan que el dolor es lo de menos, y entendemos lo de menos porque evidentemente conlleva un sufrimiento brutal 24 horas del día, ¿sí? Con oscilaciones, sabéis que son enfermedades que la intensidad de los síntomas no se mantiene constante a lo largo de las horas, los días, las semanas, sino que pueden variar y esto hace dudar a la propia persona, hace dudar también al profesional sanitario y decir, hoy si hoy parece que no estés tan mal, ¿sí? ¿Será que no tengo la enfermedad? Y esto también hace dudar a la propia persona, pero no hay que dudar. Son enfermedades que son así, que pueden tener picos y pueden tener picos y tienen picos donde hay lo que llamamos los brotes, ¿no? Cuando tienen ese brote que las deja pues encamadas, que las deja sin poder salir de casa y de toda esta sintomatología no tenemos que olvidar que hay una parte de las personas que acaban en silla de ruedas, que acaban postradas en una cama sin poderse levantar. Digo, se tendría que ver luego cada caso individual, qué otras sintomatología o no, qué otra comorbilidad, qué otras enfermedades tienen para haber llegado aquí. Seguramente no es solo fibromialgia, pero personas con fibromialgia acaban en esta situación y acaban con suicidio. Con lo cual, estamos hablando de una enfermedad muy grave donde las personas, algunas personas se acaban suicidando. Hay toda la ley de eutanasia activada
donde se dio soporte para que se contemplara también personas con fibromialgia, porque el dolor puede llegar, el dolor y toda la sintomatología asociada puede llegar a ser terrible. Con lo cual a mí me gustaría que no nos quedáramos solo con que es una enfermedad que ya lo sabemos, que bueno, que no sabemos la causa, ¿no? Que no sabemos el origen, pero que ya hemos encontrado casi casi la piedra filosofal de cómo reeducar a estas personas, cómo cambiarlas y que la persona que no mejora, pues es porque no pone suficiente de su parte, ¿no? No hace suficiente afrontamiento activo y eso muchas veces se acaba traduciendo en que el paciente no colabora, ¿no? Y que claro, que si no pone de su parte y no nos acaba escuchando y no hace las pautas de ejercicio que le damos y no hace suficiente, pues claro, ¿cómo va a mejorar? Bueno, es que a lo mejor hay una parte bio que a día de hoy aún desconocemos, que es la que está pinchando y es la que está generando el que esa persona pues no tenga esa capacidad para poder entender y para poder asimilar y para poder hacer aquellas cosas que estamos diciendo, que a unas personas les irá estupendamente bien, pero a otras no. A otras no tanto y a otras sin duda no podemos ayudar. Y a la que no podemos ayudar no deberíamos culpabilizarla porque ya suficiente estigma reciben y no vale lo de que si una persona mejora, pues es que todas puedan mejorar, porque vuelvo a decir, hay una parte bio que se nos escapa, que cada vez conocemos más, pero que no es consistente en todas las personas con fibromialgia, con lo cual aún desconocemos más en esa persona que no mejora qué bio hay detrás que impida su mejoría y que tenemos que tener esa sensibilidad y que el hecho de moderar nuestro lenguaje, de matizarlo, de adaptar el tratamiento, de no presuponer que si a fulanito y menganito les ha ido súper bien y resulta que han pasado de estar encamados a poder hacer un montón de ejercicio, pues si estas personas lo han podido hacer es que todas las personas lo pueden hacer. Y aquí es donde caemos en el error, porque el hecho de entrar a matizar, el hecho de entrar a decir que no podemos ayudar a todas las personas, que no todas las personas mejoran por igual, no invalida a que las que sí que puedan mejorar, mejoren. Porque yo todos estos matices ya hace tiempo que los he introducido en mi día a día, en la explicación que hago tanto de la educación en ciencia del dolor como del ejercicio, como del abordaje psicológico. Y no es que no tenga los mismos resultados, es que los obtengo mejor, porque aquellas personas que por una razón seguramente bio, que no digo que no haya esos factores psicosociales, pero estos los podemos detectar y es más fácil tratarlos. La parte que desconocemos es la bio. Y esto al menos hace que la persona no va a mejorar, porque hay una parte bio que desconocemos, pero lo que sí que voy a hacer es que esa persona también se va a sentir incluida, también se va a sentir acompañada, que su sintomatología va a permanecer igual o peor, pero le vamos a quitar esa parte de sufrimiento y como yo digo, porque al final no deja de ser una violencia institucional, ¿sí? El hecho de culpabilizar a la persona, claro, es que no mejoras porque no haces lo que yo te digo, porque no pones suficiente de tu parte. Es que es una persona muy compleja, ¿eh? Es una paciente, muy compleja y esta no va a mejorar. Bueno, es que no sabemos qué hay detrás para que no pueda mejorar. Con lo cual, esto es muy importante. Mira, habéis puesto alguna frase, ahora sigo, ¿eh? Am, Me queda claro que lo complicado es no solo el tratamiento, que es lo que más tratado, sino también el diagnóstico. Sí, es terriblemente ambiguo, sí. Y en la práctica depende del criterio subjetivo de un médico, muchas veces no especialista. Claro, es lo que decía, ¿eh? Yo voy a presuponer que todas las personas están bien diagnosticadas, pero es verdad que al final es un criterio subjetivo, ¿eh? Por eso también digo, está muy bien focalizarse en las personas que mejoran, en todo lo que podemos ayudar, pero esto no tiene que ser en detrimento de reconocer que hay personas que no mejoran, que no pueden mejorar, que no pueden no tener un diagnóstico correcto, con lo cual a día de hoy afirmar
que hemos encontrado una terapia no farmacológica donde lo podemos resolver todo y podemos llegar incluso a curar a cualquier persona con fibromialgia, yo sería un poquito más cauta, porque además podemos hacer mucho daño, podemos generar mucha frustración, podemos generar mucha impotencia, más de la que ya tienen, ¿sí? Con lo que decía antes, de lo que hablaba con las asociaciones, es que a veces me planteo que algunas de las personas que mejoran, la parte que mejora a lo mejor no es tanto de la enfermedad en sí, sino de la mochila que llevan acarreada por esa violencia institucional, ¿entendéis? Yo si me encuentro mal y voy al médico, al sanitario, ¿sí? Porque cuando hablo de medicina, médicos, nos pongo a todos el mismo saco, me da igual que seamos fisios, psicólogos, lo que sea. Si voy al sanitario y no me entiende, no me comprende, me dice que todo está bien, que no hay ninguna prueba que justifique mi dolor, que incluso ahora ya se empieza a decir que sí, sí, yo creo, sí, sí, tu dolor es real, sí, pero no hay nada físico, no hay daño, no hay nada de daño, es tu cerebro que evalúa mal y nos quedamos con esa parte simple. Y ya no digo las que además reciben el que no te creo y se mal derivan al psicólogo, al psiquiatra, diciendo que es que seguramente la persona tiene esto, problemas personales, porque está depresiva, porque lo que tiene que hacer es alegrarse un poco y ver la parte positiva de las cosas, porque esto se les dice, peínate un poco, arréglate, mira la parte positiva de las cosas y verás cómo todo esto, ¿no? Se irá solucionando y o si fuera parte del estrés, que esto ya dijimos que esto viene de hace siglos, que se etiquetó la fibromialgia de personas neuróticas histéricas, acordados del sesgo de género tan importante. Pues si yo me encuentro mal y voy a que me atiendan y no me creen, no creen mi dolor, creen que mi enfermedad no existe, que además todas las pruebas salen bien, con lo cual estoy haciendo un poquito de cuento y me lo estoy imaginando, autosugestionando o me lo estoy creando yo. ¿Creéis que esto me puede llevar a tener mayor sufrimiento, mayor intensidad de mis síntomas? Si realmente nos creemos en la parte en la psicosocial, si creemos realmente que abordando los temas psicosociales podemos llegar a mejorar una parte de la sintomatología, también nos podemos creer que esta parte psicosocial me puede intensificar los síntomas, ¿no? Hay vías descendentes inhibitorias, pero también hay vías excitatorias, ¿sí? Vías que activan. Con lo cual, a veces, lo que me planteo es si lo que hacemos cuando hacemos un abordaje multicomponente es como quien hace el tratamiento y aparte de esa comprensión de la enfermedad, ese entendimiento, ese no juzgar, aceptar, entender, empatizar, la parte de compasión entendida, como que yo no solo empatizo con la persona, sino que además intento hacer algo para ayudarla. Pues ¿no creéis que esa parte psicosocial ya estamos ayudando? Es decir, con la parte de educación en ciencia del dolor podemos ayudar mucho a esta parte de reducir la sintomatología que se ha aumentado por esa violencia institucional. Por eso de no creer, por eso de estigmatizar a las personas, de estigmatizar la enfermedad, de estigmatizar a las mujeres, ese maltrato institucional. A veces ese acompañamiento lo que hacemos es reducir, con lo cual yo lo que me planteo es que a lo mejor no estamos reduciendo la sintomatología de la propia enfermedad, sino que estamos reduciendo es la sintomatología que hemos generado la propia sociedad o los propios estamentos médicos por esta violencia institucional, ¿vale? Y eso es algo que creo que deberíamos tener en cuenta, sin perder de vista que a pesar de hacer este discurso, yo os diría, más moderado, con matices, de tener en cuenta a todas las personas, de no poner a todas las personas en el mismo saco, de no pensar que vamos a poder mejorar a todas las personas y que la que no mejora es porque una persona que tiene muchas complicaciones y que es muy difícil y que no pone de su parte, sino que a lo mejor tiene una enfermedad bio, ¿no? Es decir, para explicarme un poquito mejor, creo que me estáis entendiendo, pero a una persona con cáncer
que no mejora del cáncer con el tratamiento que se le hace, le vamos a hablar de los factores psicosociales, le vamos a hablar que no pone suficiente de su parte, o es que el tratamiento a esta persona no le está funcionando por una parte bio, que luego hay una parte psicosocial que puede atenuar, mitigar o incrementar su dolor, su sufrimiento, la parte de la sintomatología. Pero todos entendemos que no se va a curar o dejar de curar por factores psicosociales. Pues es un poco el planteamiento que en este más allá, que hay más allá de la fibromialgia, que hay más allá del tratamiento convencional, es entender esto y que a lo mejor no es así y de aquí a unos años vemos que no hay nada bio, pero me resultaría muy complejo de entender a día de hoy con todas las pruebas que tenemos a nivel de investigación, aunque no haya ese biomarcador. Y en todo caso, a día de hoy, como no lo sabemos a ciencia cierta, lo que estamos haciendo es perpetuar ese estigma, estamos perpetuando la violencia institucional, afirmando que las personas con fibromialgia tienen dolor sin daño. Primero que nos estamos focalizando siempre o solo en el dolor, no estamos viendo la complejidad de la enfermedad, con lo cual no estamos viendo a la persona en su conjunto. Y después estamos trivializando su sintomatología, su enfermedad y estamos poniendo demasiado énfasis en unos factores psicosociales que vuelvo a decir, claro que tienen importancia, pero en su justa medida. Vale, yo supongo que a la persona que me decía, ¿no? Lo del criterio subjetivo del diagnóstico, no sé si quieres hacer algún apunte más, pero sí, por eso es tan importante formación, que sea una formación acurada, que cada vez haya más profesionales que estén interesados, interesadas en tratar estas personas, en hacerles este acompañamiento porque si no hay uniformidad, luego aquí es donde se cae tanto en la subjetividad, en las interpretaciones y realmente nos hace falta más investigación. Hay otra persona que me dice, me gustaría conocer evidencia o experiencias sobre el uso de la ketamina en depresión profunda, fibromialgia. Vale. A día de hoy es complicado, ¿eh? Bueno, aparte de que no es un webinar específico para hablar de la depresión, aquí tendríamos un webinar entero, ¿eh? Para poder hablar de cómo les afecta. Y siempre hay un poco esa es causa-consecuencia. Yo a veces digo, ¿no? Que las personas con fibromialgia que me digan que están bien, ¿sí? Que no tienen nada de depresión ni nada de ansiedad, es quizá la persona que derivaría al psiquiatra, ¿no? Pero porque cuando tienes una enfermedad tan invalidante, incapacitante y limitante, que además el sistema público te dice, y privado, que no tienen herramientas para ayudarte, personas que tienen depresión que van al CESMA, ¿no? Que les atienden, a veces llegan y dicen, no, es que la propia persona psicóloga que me ha entendido me ha dicho que ya no sabe más, que no sabe qué hacer conmigo, que ya no sabe qué me puede hacer más ni cómo me puede ayudar. Ostras, esto es muy duro, esto es muy duro. No son casos aislados, porque falta mucha formación por parte de los especialistas, de las personas que se dedican a esta enfermedad. Hay que tener un conocimiento profundo de lo que significa esta enfermedad. No es solo entender que, mira, tienen algo de dolor, les voy a tratar el dolor y aquí se ha acabado todo. No. Cuando decimos que es una enfermedad compleja, es que es una enfermedad compleja. Y si no entendemos esa complejidad, vamos a quedar muy cortos en nuestro abordaje. No vamos a hacer un buen acompañamiento y con lo cual seguramente esta parte de sintomatología que yo decía, ¿no? Generada por esa parte de violencia institucional, no la vamos a reducir, ¿vale? Con lo cual tenemos que entender que es habitual que las personas tengan cierta depresión o distimia, ¿eh? Cuando hay depresión profunda hay que tratarla, pero acordaros también que los fármacos hasta el día de hoy, el objetivo diana era regular todo ciclo de la serotonina, ¿eh? Y esto ya se vio que, que esto no era así, con lo cual se siguen dando los mismos medicamentos, pero la parte de qué funciona y cómo funciona la parte de fármaco, pues aún sigue un poquito en el aire. Por eso luego se necesita ese tratamiento, acompañamiento psicológico para la depresión, para la ansiedad, ¿vale?
Las últimas investigaciones sobre bio en relación a la fibromialgia, ¿sobre qué apuntan? No hay nuevas investigaciones, son las mismas que llevamos ya desde hace unos años. El año pasado estuve en el Congreso de Fibromialgia, que se hizo aquí en Europa, en Bruselas, y realmente no apuntaron a nada más especial de las diferentes teorías, las diferentes disregulaciones del eje hipotalámico, de la parte de fibra pequeña, a toda la parte de procesamientos de alteraciones de la parte del sueño, toda la parte también que comentábamos ya de sensibilización central. Es decir, no, a día de hoy se están buscando biomarcadores a nivel sanguíneo, ¿eh? Y estos se están haciendo estudios aquí en España, y se están haciendo estudios a nivel de laboratorio, ¿eh? Con ratoncitos, que espero que ya sean ratoncitas, que no sean ratoncitos machos, sino que también haya hembras para ver esa parte más bio, ¿sí? Pero a día de hoy, de momento, siguen habiendo las hipótesis, las teorías que habían a día de hoy, con lo cual por eso hace falta seguir investigando más qué hay detrás de esos dolores insoportables, al margen de que pueda llegar a existir un dolor sin esa nocicepción y que sea por procesamiento central que decíamos, ¿no? O que pueda llegar a existir un dolor crónico, X, el que sea, sin que haya ese daño evidente. Esto no significa automáticamente que sea aplicable a las personas con fibromialgia. ¿Entendéis? Es decir, no estoy afirmando ni negando. No estoy negando de que no pueda haber dolor sin nocicepción o con la ausencia, de nocicepción, o que pueda haber dolor sin que haya un daño. No estoy negando esto. Simplemente que si eso existe, que a día de hoy aún faltaría acabar de probar que realmente no hay nada que active ningún nociceptor, porque incluso en toda la parte de procesamiento central faltaría ver si realmente no hay ninguna influencia periférica, si no hay ninguna, absolutamente ninguna. Esto a día de hoy, a ciencia cierta, es decir, y se ha demostrado que seguro que no hay ninguna influencia de la periferia, que seguro que no hay ninguna influencia de la nocicepción, cuando hay un procesamiento central. Pues esto, afirmarlo categóricamente no podemos. La propia IAS reconoce que esto sería posible, ¿sí? Pero no que sea algo categórico. Pero vuelvo a decir lo mismo, que pueda existir algún tipo de dolor crónico que se pueda llegar a generar por procesamiento central sin una nocicepción o sin ese daño, que a día de hoy tampoco podemos afirmar que no haya daño, podemos afirmar que no hay un daño conocido o un daño reconocido con las pruebas convencionales, más allá de las pruebas que sí que se hacen a nivel de investigación, eso no niega de que esto exista. Y además, presuponiendo que esto es así y es verídico y se llegue a comprobar, no significa que aplique a las personas con fibromialgia, porque a día de hoy no lo sabemos. Y lo único, y me gustaría después de este ciclo de webinars, es que tuviéramos esa mayor sensibilidad, esa mayor cautela, que al final es cuestión de matices y podemos seguir ayudando igual. Las personas que van a poder conseguir esas mejorías las van a seguir teniendo igual, y en cambio las personas que no puedan mejorar, las personas que acompañemos, pero que por motivos que aún desconocemos no mejoren como otras personas o no tengan el mismo tipo de mejorías, también se van a sentir acompañadas, con lo cual nuestra intervención va a ser mejor porque vamos a llegar a más personas, no solo aquellas con la capacidad de actuar, de un afrontamiento activo, de hacer lo que les decimos y que además mejoran y que se encuentran mejor y funcionalmente han hecho un cambio espectacular y quedamos todos, ostras, mira, es que antes ni se levantaba de la cama y ahora resulta que se ha ido a correr maratones o se va a subir montañas o hace lo que sea. Perfecto. Esto seguramente, vuelvo a decir, todas las personas que nos dedicamos, ya no solo a fibromialgia, a dolor crónico, estoy convencidísima, convencidísima que todos los profesionales podemos explicar casos de estos. Es que no tengo ninguna duda. Pero ¿y los que no? Porque tampoco no tengo ninguna duda que todos tenemos muchos casos
en los cuales no ha mejorado. Y les hemos hecho la misma intervención que aquel que sí que ha mejorado y ha mejorado de forma espectacular. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta a todas las personas, si realmente nos queremos dedicar al dolor crónico y en este caso nos queremos dedicar realmente a tratar a las personas con fibromialgia, tenemos que lidiar y tenemos que ser responsables absolutamente con todas las personas con las que sabemos que van a tener capacidad de mejoría, con las que no, las que van a tener capacidad de mejoría un rato, un tiempo, una temporada, y luego van a recaer y no vale lo de que, uy, sí, ha mejorado espectacularmente y luego esto, ha tenido una recaída. Sí, porque esto también lo he oído, ¿eh? No, bueno, estaba bien, ¿eh? Estaba bien, va un montón de cosas, funcionalmente, ha mejorado espectacularmente y mira, ahora ha tenido cualquier cosa, ha tenido una recaída. Bueno, es que a lo mejor es la propia enfermedad, ¿sí? Lo que decíamos, que la enfermedad es oscilatoria, a lo mejor no es otra recaída, es que forma parte del proceso y esa mejora tan espectacular, pues a lo mejor no era tan espectacular porque la enfermedad sigue existiendo, sigue estando allí. ¿Sí? Es como si hubiera, y seguramente, y vuelvo a poner el ejemplo del cáncer, porque todos tenemos muy a la idea que el cáncer es bio, ¿sí? Con lo cual, tenemos personas con cáncer que tienen periodos en que en su sintomatología nos diré que había una remisión, pero que se encuentran muy bien. ¿Y cuántos casos no conocemos que teniendo incluso metástasis y al cabo de poco fallecer, han tenido horas, días, semanas en que han estado perfecto, que incluso su entorno y la propia persona dice, ostras, yo creo que me he curado, si es que estoy súper bien. Y resulta que a nivel bio estaban fatal, porque han acabado falleciendo. Y disculpadme que sea tan dura en estos casos, ¿eh? Pero creo que es, o a mi forma de entender, es de la mejor forma que puedo explicar que esto puede estar pasando también con las personas con fibromialgia, que el hecho que a nivel sintomático, a nivel de que la persona nos pueda expresar, ahora puede hacer muchas cosas, muchas más de las que antes no hacía, realmente como no sabemos esta parte bio que hay subyacente, no la hemos podido medir, tampoco hacemos una medición de si esta mejoría que han tenido a nivel de funcionalidad, de calidad de vida, se ha correspondido a una mejora del bio, porque no sabemos qué bio hay exactamente detrás, ¿entendéis? Y yo creo que esto es muy importante. Y esto es ir mucho más allá de un simple tratamiento. Esto es mucho más allá de explicar una educación en ciencia del dolor, con el libro explicando el dolor o con cualquier otro tipo de curso que habéis hecho, mucho más allá de prescribir el ejercicio a nivel individual, adaptado a cada persona según su sintomatología, comorbididad, momento vital, decisiones compartidas, el abordaje psicológico. Esto va mucho más allá, va muchísimo más allá. Y aquí es donde necesitamos también, y os animo muchísimo a que contactéis y estéis en unión y trabajéis de la mano de las asociaciones de pacientes, porque al final las asociaciones de pacientes no lo tenemos que ver como esas asociaciones que nos van a incordiar nuestro trabajo, en que nos van a decir cosas que no nos gustan, sino que son personas que representan a cientos, a miles de personas enfermas que seguramente las personas que las representan son también personas enfermas, pero que son personas, no son solo un paciente. Detrás de un paciente, ¿cuántos fisios, cuántos psicólogos, cuántos médicos, cuántos investigadores, reumatólogos, internistas hay que tienen fibromialgia? Algunos, algunas no lo dicen por vergüenza, porque es una enfermedad muy estigmatizada, ya no solo la fibromialgia, otras enfermedades. Parece como si los que nos dedicamos a la sanidad, seamos médicos, doctores, doctoras, fisioterapeutas, psicólogos, no podamos expresar pues que también hemos sido pacientes o también podemos ser pacientes o también podemos sufrir algún tipo de enfermedad. Parece que nos hace menos profesionales. A mí me han criticado por el hecho de haber dicho que soy autista. No, no lo tendrías que haber dicho. Bueno, ¿me resta profesionalidad? Yo creo que no.
Con lo cual, tenemos que tener muy en cuenta que detrás de ese paciente hay una persona y ahí hay personas que pueden ser, y seguro que son, y son algunos de estos pacientes profesionales sanitarios, con lo cual tenemos que entablar una relación de tú a tú. No yo soy el sanitario, bueno, venga, va, te voy a hacer como una concesión, ¿no? Venga, va, explícame algo, pero en una posición jerárquica, ¿no? Yo soy el que tiene el conocimiento y el paciente es el que no sabe nada. Esto ya no es el modelo asistencial. Si realmente nos creemos una medicina centrada en la persona, el paciente tiene que estar en el centro de atención. ¿En qué centro? Porque si el centro es que este es el centro, pero yo estoy arriba, a lo mejor no es el centro que debería ser. ¿Sí? Si es el centro, significa que el resto de profesionales deberíamos estar alrededor, pero en condiciones de igualdad y poder entender, porque es de la mejor manera, ni webinars, ni libros, ni de la mejor manera que uno puede entender realmente estas enfermedades es conociendo, tratando a estas personas. Cuando habéis tratado 1000 lumbalgias, conocéis mucho la patología, conocéis mucho la evolución, conocéis mucho el tratamiento, pero pensad que la fibromialgia para mí va mucho más allá, ¿sí? Porque afecta absolutamente a toda la persona, la lumbalgia también, ¿eh? Pero a la fibromialgia no se localiza en un punto concreto, no es una persona con un daño en una muñeca, en un hombro, en un pie, no, su sintomatología engloba absolutamente toda su vida y le afecta en toda su vida, en el dormir, en la parte sexual, en cómo me relaciono con las otras personas. Es que me afecta absolutamente en todo. Con lo cual, esa es la complejidad que tenemos que entender para poder aplicar las estrategias que a día de hoy han demostrado mayor eficacia, ¿no? Que son estos pilares que hablábamos de educación, de la parte física, de la parte psicológica. Pero si aplicamos esto con un entendimiento de, vale, sí, la fibromialgia, ¿qué tienen? Pues fatiga, tienen dolor, tienen fatiga, rigidez matutina, algo de ansiedad, de depresión, un poco de problemas de sueño, pues venga, va, les aplico aquí 4 técnicas y se ha acabado, quedaremos muy cortos. Quedaremos muy cortos porque realmente no estaremos atendiendo a todo lo que significa una persona enferma de fibromialgia, su complejidad. Hay una persona que nos dice, vivir con fibromialgia, pone vivir con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Ahora sigo leyendo, ¿eh? Pero antes de acabar de leer, sí que deberíamos diferenciar muy bien. Esto ya lo hablamos en su momento, las síndromes de sensibilización central. Una cosa es fibromialgia, otra es la síndrome de fatiga crónica, encefalitis miálgica, que también hablamos. Son enfermedades que tenemos que diferenciar, que son muy invalidantes, que hay un tanto por ciento elevado de comorbilidad entre las dos, pero que son enfermedades diferentes y que tienen el tratamiento también debería ser diferente con realidades diferentes, ¿eh? Lo digo porque muchas veces lo englobamos todos en el mismo saco y no deberíamos. Yo creo que la evidencia poco a poco nos iráis dibujando, igual que os decía, dentro de la fibromialgia, subgrupos de personas, no de tipologías de personalidades, sino subgrupos de afectación bio se irán clasificando y para mí, sin duda, de la síndrome de fatiga crónica, encefalitis miálgica, sin duda creo que también, ¿eh? Nos sigue diciendo una experiencia profundamente agotadora, tanto física como emocionalmente, con lo cual intuyo que es una persona que sufre, la enfermedad. Mm, Aquí se me había pasado. Aquí. Con el paso de los años puede volverse aún más difícil de sobrellevar totalmente toda la comorbilidad que acompaña a estas enfermedades, va erosionando a la persona, su calidad de vida. No siempre sabemos, no siempre sabemos cómo, no siempre su calidad de vida y no siempre, como sabemos, encuentran comprensión, apoyos suficientes en el entorno ni el sistema sanitario. Sí, es lo que decía, esa falta de comprensión mm, a todos los niveles, ¿eh? Esta violencia institucional es a nivel familiar, a nivel social, pero yo siempre digo,
La incomprensión a nivel familiar viene incluso social, viene muy determinada por los profesionales de la salud. Si los profesionales de la salud no dudáramos de esas enfermedades, dejáramos de lanzar estos mensajes de que no, tienen dolor o tienen fatiga, pero no tienen daño, no, es que no tienen nada, no tienen nada. Sí, bueno, es un error evolutivo del cerebro, pero esto lo podemos reeducar. Este mensaje es tan demoledor, que lo único que seguimos haciendo es violencia institucional, porque seguimos perpetuando la falta de comprensión y la falta de apoyo suficiente, como nos dice la compañera, en el entorno y en el sistema sanitario. Es legítimo sentir desesperanza en muchos momentos, totalmente. No es debilidad, es humanidad, y también es profundamente importante que respete la dignidad de las personas que sufren. Cuando el dolor se vuelve parte constante de la existencia, cuando la calidad de vida se deteriora hasta un punto en el que la persona ya no se encuentra sentido ni alivio en la vida, hemos de hablar claro y romper tabús sobre la muerte digna. Sí, totalmente, es lo que decía antes, ¿eh? Nosotros firmamos a favor, de la eutanasia. Aquí, evidentemente, nos saltaríamos de tema, ¿eh? Pero la eutanasia salva vidas, ¿eh? El hecho de saber que una persona en un momento dado se puede acoger a una ley de eutanasia, lo que puede hacer es que no se aplique de forma instantánea, ¿eh? Esto, aquí abriríamos un debate brutal en que seguro que algunas de las personas no estaríais en absolutamente de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero bueno, habría mucho, mucho que hablar, pero bueno, mi propia experiencia de 4 intentos autolíticos es que, gracias a que sabía que en algún momento me podía matar, eso me permitió seguir viviendo, ¿eh? Que no digo que sea la experiencia de todas las personas. Es urgente humanizar este tipo de debates. La sociedad muchas veces minimiza lo invisible. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Invisible. No son enfermedades invisibles. Dejemos de usar esa palabra. No son invisibles. Son invisibilizadas por la sociedad y por los estamentos médicos. Son invisibilizadas por las instituciones. Quien sabe tiene que actuar. Y muchas personas, muchos sanitarios a nivel institucional no se quiere saber porque no se quiere actuar, porque realmente no son invisibles. Yo digo, si tú realmente miras a los ojos a personas que sufran fibromialgia, que sufran síndrome de fatiga crónica, encefalitis miálgica o otras de estas enfermedades que se llaman invisibles, yo os aseguro que el sufrimiento se ve. Sufrimiento es muy difícil de ocultarlo. Incluso os diría, y aquí haría otro salto, en otras patologías, enfermedades, condiciones, la mía propia de autista, yo creo que si alguien me mira sinceramente a los ojos, podría ver el sufrimiento en mis ojos. Sí que se ve. Lo que pasa es que tenemos que querer mirar. Si hago una visión general, digo, ay, pues mira, está bien peinada, guapa, fea, no, tal, aquí no lo veremos. Pero realmente, si miramos con ojos de querer ver, el sufrimiento se ve. Yo os lo digo sinceramente. Es muy alto el porcentaje de personas afectadas que han intentado acabar con su vida. Totalmente. ¿Cómo abrir ese melón desde la senilidad? Sí, y hay que abrirlo, pero hay que abrirlo con conocimiento de que tenemos una gran responsabilidad como profesionales sanitarios para dejar de estigmatizar, dejar de hacer mensajes simplistas, mensajes reduccionistas, que en un momento dado, por muy avalados que estén desde la neurociencia, desde la investigación, y que digamos, no, no, es que esto es cierto, 100% verdad. Si esto está dañando a las personas que están afectadas, quizá deberíamos matizar, quizá no deberíamos hacer frases tan absolutistas, frases tan categóricas, porque estamos dañando. Y lo que estamos llevando es que las personas afectadas acaben perdiendo el sentido de su vida, porque ¿qué sentido tiene seguir luchando si ya nadie me cree, no van a hacer nada por mí, no saben cómo ayudarme? Y es un sufrimiento constante, es muy duro, y que además sabemos que a día de hoy no hay ese tratamiento curativo, con lo cual tenemos que hacer una reflexión en conjunto, todos los profesionales sanitarios, y empieza a haber demasiada divergencia entre unos y otros, los que dicen que sí, los que dicen que no, los que sí, yo curo a todo el mundo, y si no dicen la palabra curar, bah,
En mi centro vienen, yo es que prácticamente la gran mayoría de personas con fibromialgia salen súper bien, lo digo. Estaban en la cama muchos años sin hacer nada y ahora, mira, hacen una vida normal, se han recuperado. Ojo con estos discursos porque nos estamos dejando a una parte, ya no os voy a decir si grande o pequeña, de personas que no van a estar entre estas personas que van a mejorar y les vamos a seguir causando demasiado sufrimiento, demasiada violencia institucional, donde van a acabar intentando acabar con su vida, como nos dice la compañera. Gracias por lo de que no me resta credibilidad, sino que me suma por lo de autista. Muchísimas gracias, compañera. Muchas gracias. Estamos llegando al final. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque son ya las 7:29. Sabéis que tiene una hora de duración el webinar, aunque hemos empezado unos minutitos más tarde. Pero creo que lo que hemos dicho, y agradezco mucho a la persona que ha escrito este mensaje, porque lo escribe realmente desde una posición de persona afectada, de persona que lo sufre, y yo creo que puede hablar por muchas otras personas que están en esta misma situación, no solo a nivel individual, y esté más allá, ¿no? ¿Qué tratamiento, qué acompañamiento hay más allá? No se trata de técnicas, no se trata de remedios, no se trata de mm, agujas, electrodos, medicamentos, no. El más allá de la fibromialgia es entender lo que estamos diciendo ahora, entender que va mucho más allá y que tenemos una gran responsabilidad, una gran corresponsabilidad con escuchar realmente a estas personas, pero no solo escuchar su discurso, venga, va, ¿qué te pasa? Voy a apuntar aquí en tu historial médico todo lo que te pasa, los síntomas y tal, y luego vamos a ver cómo los vamos a tratar uno a uno. No, 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 no se trata de esto. La escucha activa no va para esto, aparte de que ya hablamos en su momento, también que no se trata de que la persona te explique toda su sintomatología, sino que se trata de preguntar, de escuchar, pero realmente lo que tenemos que escuchar, no cualquier cosa, no cualquier discurso, y realmente hacer ese acompañamiento que tanto nos necesita. Nos dicen, no pude estar cuando se habló de ejercicio, creo que no está publicada para la grabación. Esto seguramente si escribes en el colegio te pasarán el link porque yo sé que han ido colgando todos los webinars, ¿vale? Tenéis uno de educación, tenéis uno de ejercicio, y, otro de psicología y uno al inicio que hicimos también así de forma general y los tienen todos colgados. Mira, aquí ya sale Asier. Esto también significa que estamos ya en la hora. Ahora te oímos. Sí, no, no, como decía Maite, todos los webinars están grabados y los colgamos en el canal de YouTube del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, ¿vale? Si ponéis YouTube COFPV, ahí os aparecen pues todos los webinars y todas las jornadas que hacemos también. Aprovecho de paso para que podáis revisarlas y verlas. Y todo lo que ha dicho también pues está ahí. Maite, no lo he hablado contigo, pero ¿te parece que ahora en 4 o 5 minutos demos un poco la noticia y que de alguna manera... Claro. Sí, vale. Pues os decíamos que teníamos una sorpresa, pero bueno, realmente son dos sorpresas. Y la verdad es que siempre diréis que pesado es este, pero estoy extremadamente agradecido a Maite porque yo a Maite no la conocía, la seguía por redes desde hace mucho tiempo y sabía de su trabajo. Y la verdad es que en cuanto contacté por LinkedIn con ella, pues me respondió muy rápido y ha fluido, ¿verdad? Maite ha fluido todo muy rápido y en muy poco tiempo, pues hemos hecho esto. En octubre tenemos dos cosas. El 10 de octubre, que estamos cocinándolo y preparándolo ahora, estamos preparando una, una jornada sobre los síndromes de sensibilización central, donde vamos a intentar darle un abordaje transdisciplinar y en el que vamos a intentar que haya ahí pues una sinergia entre profesionales y sobre todo personas que puedan estar en diferentes procesos, ¿no? Y sobre todo, claro, vamos a intentar ahora antes de verano poder contactar con todas las asociaciones que tenemos, por lo menos en el País Vasco, y a ver si podemos hacer que también todas ellas puedan estar. Y creo que puede ser
una jornada muy bonita, ¿no? Va a ser el 10 de octubre a la tarde en San Sebastián. De aquí a unas semanas tendréis más detalles. Será una jornada gratuita, por supuesto. Y luego ese fin de semana, el 11 y el 12 de octubre, pues Maite va a impartir un curso sobre el síndrome de sensibilidad central, que si quieres, Maite, en 1 o 2 minutos puedes adelantar un poco de qué va a ir. También vais a tener en muy pocas semanas toda la información en la web. Estar atentos, porque me imagino que las plazas, pues las inscripciones se cerrarán muy rápido y estar atentos, ¿vale? Pero bueno, si quieres, Maite, en 2 minutos, aunque no lo habíamos hablado, puedes explicarles, adelantarles un poco lo que Sí. vamos a hacer ese fin de semana. Sí, sí. Claro, pues un curso de formación para profundizar más, ¿no? Lo que hemos estado explicando en estos ciclos de webinars, si os han parecido interesantes, pues que sepáis que allí pues vamos a profundizar realmente en el abordaje de estas enfermedades y realmente qué herramientas tenemos, qué consideraciones tenemos que tener y sobre todo, como siempre en la tónica de estos webinars, poder resolver vuestras dudas reales, ¿sí? Vuestras dudas clínicas, aquello que estáis haciendo, cómo lo podemos abordar para seguir trabajando todos de forma conjunta y con conocimiento y aportando, evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues todas estas últimas investigaciones que hay alrededor de todas estas enfermedades, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, encefalitis miálgica. O sea que ya sabéis, yo encantadísima que haya profesionales que quieran y estén interesados en el abordaje de estas enfermedades, porque de verdad tenemos mucho que hacer, hay mucho por explicar y nos necesitan, o sea que súper agradecida de todas las personas que os apuntéis y vengáis a pasar el fin de semana con nosotros. Bueno, pues la guinda al pastel. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí todas las semanas. Yo sé que bueno, que esto abre pues un nuevo camino, por lo menos a la gente que ya lleva muchos años, que hay gente que ya lleva muchos años trabajando en todo esto, pues por lo menos les ayuda, y a los que no tenemos tanta experiencia pues en este ámbito, pues sí que nos da pistas un poco para poder, para poder trabajar de otra manera. O sea que, a lo dicho, muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado, y nada, que estéis atentos en la página web del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, porque en unas semanas tendréis la información sobre el curso. ¿Vale? Lo que es la información sobre la jornada tardará un poco más, porque todavía estamos cuadrando a ver qué ponentes va a haber y todo esto. Esto tardará un poco más, pero espero que para primeros mediados de julio también lo podamos tener. Pues nada, muchas gracias, nos vemos muy pronto. Maite, ha sido un placer. Nos vamos a ver Muchísimas muy, gracias, muy Asier, pronto al también colegio. presencialmente, y nada, Sí. estamos en contacto. Es que ricasco a todas, a todos, y nos vemos muy pronto. Ah, se me olvidaba una cosa, perdón. La semana que viene, el día 17 de junio, a las 7 de la tarde, aprovecho, tenemos la presentación del grupo de neurofisioterapia de la Sociedad Española de Neurología, ¿vale? La coordinadora presentará el grupo y tendremos dos ponencias. También os animo, si os interesa, pues para que podáis conectaros. Y ya, nos vemos, que tengáis buena semana. Agur, adiós. Muchísimas gracias, Agur, que vaya Adiós, hasta, bien. Hasta hasta luego, pronto. hasta luego. Cuídate, Maite, adiós. Igualmente, gracias.